Bueno, hoy nos toca evaluar juntos un tema muy particular que es la mujer embarazada, un problema clínico particular para el médico cardiólogo. Vamos a hablar un poco de cardiopatía obstétrica. Entonces, lo primero que debemos definir es que es un embarazo de alto riesgo cardiológico, ¿sí? Y en este sentido, entonces, vamos a ver que pacientes obesos, hipertensos, con trastornos tiroideos o diabéticos pueden configurar cuadros o perfiles pre-embarazo bastante complicados. Y en cuanto a las enfermedades que puedan surgir durante el embarazo, la diabetes gestacional, la preeclampsia, defectos de nacimiento, placenta previa, entre otros, son elementos importantes que el cardiólogo debe considerar. En cuanto a la clasificación de la WHO, de la World Health Organization, la nueva clasificación de riesgos, fundamentalmente nos dice que el riesgo clase 1 son pacientes sin riesgo adicional significativo, por ejemplo, un prolapso de válvula mitral, sin gran insuficiencia, con soplo inocente. Grado 2 de riesgo bajo a moderado, comunicación intraauricular corregida, estenosis pulmonar leve, reparo exitoso de coartación. El tercer nivel de riesgo ya habla de riesgo alto, valvulopatías moderadas, ya vamos a ver cuáles, disfunción ventricular leve a moderada, antecedentes de cariopatía congénita, corregida o no, y el grado más extremo que implica definitivamente un embarazo de alto riesgo es el embarazo contraindicado por riesgo materno extremadamente alto, como es el caso de la hipertensión pulmonar severa, la disfunción ventricular grave con fracciones de eyección por debajo del 30%, el síndrome de Marfan, con una aorta de más de 45 milímetros, enfermedad aórtica grave y cardiopatías cianóticas no corregidas. Yo les pido por favor que apaguen los micrófonos, puede ser. Eh, Sí, Doc, ya lo pagó, por perdón. favor, gracias. Ok. Decía, fracción de eyección de menos del 30%, síndrome de Marfan, coagulación de aorta de más con una aorta de más de 45 milímetros, enfermedad aórtica grave, cardiopatías cianóticas y no o no corregidas. En este sentido, básicamente, en cuanto al grado 3 o grado 4 de la Confederación Mundial de la Salud, embarazo de alto riesgo requiere un manejo conjunto en centros especializados, seguimiento estrecho y en algunos casos contraindicación absoluta. En cuanto al grado, al grado 3 o 2 o 3 de riesgo intermedio, el control especializado y la planificación individualizada es fundamental. ¿Qué problemas debemos prever o entender frente a una mujer embarazada? Por favor, podemos apagar Ender el micrófono, gracias. Ender Charris, gracias. Ahí lo pago, perdón, ahí lo pago, que estoy. Ahí voy. En cuanto a lo que le pasa a la mujer entre la semana 28 y la semana 32, hay una expansión de volumen plasmático muy importante. Otro momento importante es el trabajo de parto y el parto en sí, donde aumenta intermitentemente el flujo sanguíneo, el retorno venoso de manera significativa. En el parto en particular hay cambios drásticos en la hemodinamia que vamos a evaluar. Otro momento difícil es el puerperio, es decir, inmediatamente después del nacimiento, donde hay un aumento súbito del retorno venoso por descompresión de la vena cava inferior, hipovolemia por hemorragia, y esto marca los riesgos del puerperio inmediato. Entonces, analicemos desde el punto de vista fisiopatológico estos tres momentos para entender cuáles son los desafíos que tenemos como cardiólogos
frente al embarazo de una cardiópata. Y empecemos por la gestación, ¿sí? Los cambios hemodinámicos durante la gestación son significativos. El volumen plasmático aumenta casi la mitad, del 50%, expansión desde el primer trimestre, siendo máximo el volumen plasmático, es decir, la volemia, a la semana 32. La masa total de eritrocitos también aumenta, pero bastante menos, pero aumenta bastante más el plasma que los eritrocitos, con lo cual la paciente sufre una anemia fisiológica del embarazo por hemodilución. Esto obviamente compromete el contenido arterial de oxígeno y la capacidad de transporte de oxígeno. En cuanto al gasto cardíaco, aumenta entre el 30 y el 50% entre la semana 20 y 24. Fundamentalmente hay un aumento del volumen sistólico en el primer trimestre, luego se mantiene por un aumento de la frecuencia cardíaca, que aumenta entre 10 y 20 latidos por minuto durante todo el embarazo. En cuanto a la presión arterial, vemos que esta disminuye entre 10 y 15 milímetros de mercurio, tanto la sistólica como la diastólica, durante el segundo cuatrimestre. Esto está mediado por vasodilatación, vamos a evaluar esto de forma puntual. La progesterona, el óxido nítrico y las prostaciclinas están hiperfuncionantes, generando vasodilatación. Esta vasodilatación se reduce a partir del tercer trimestre. En cuanto a las resistencias vasculares sistémicas, la paciente embarazada sufre una reducción importante de las mismas, ¿sí? Aunque puede haber hipertensión venosa en miembros inferiores por compresión uterina sobre la vena cava. Entonces, si nosotros analizamos las semanas de gestación, el volumen sistólico y el volumen plasmático, vemos que hay un incremento del volumen sistólico importante hasta la semana 20 y un aumento muy notable de la volemia, ¿sí? Hasta la semana 38, más o menos. Todo esto obviamente decae de forma muy drástica, muy pronunciada, durante o después del parto. Hay también cambios estructurales y funcionales que marcan que en las cavidades cardíacas hay una dilatación fisiológica, sobre todo de cámaras derechas, como la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Se genera una hipertrofia excéntrica leve por sobrecarga de volumen y aparecen soplos funcionales frecuentes, sistólicos, por aumento de la velocidad y por aumento del gasto cardíaco. El electrocardiograma tiene el eje eléctrico desviado levemente a la izquierda, ya vamos a ver qué características puede tener. La paciente va a presentar taquicardia sinusal ligera, ondas T invertidas en derivaciones D3 y B1, como hallazgo frecuente, bastante benigno respecto de los cambios electrocardiográficos pre-embarazo. Entonces, nosotros tenemos que la frecuencia cardíaca aumenta particularmente a partir de la semana 28, el gasto cardíaco, perdón, el volumen sistólico tiene un incremento exponencial hasta la semana 26, sigue aumentando hasta la 32 y luego empieza lentamente a bajar hasta la 27. Y en cuanto al volumen minuto cardíaco, aumenta durante toda la gestación, ¿sí? Teniendo un aumento exponencial hasta la semana 38 y pudiendo aumentar aún más. Hay un efecto hemodinámico muy importante que se llama efecto Poseiro, ¿sí? Que es un efecto por decúbito supino. El decúbito supino genera una contracción puntual sobre la vena cava, reduciendo el retorno venoso al corazón derecho, y a su vez ese decúbito supino genera una compresión de la arteria aorta, aumentando las resistencias vasculares periféricas. Tanto la reducción del retorno venoso como el aumento de las resistencias vasculares periféricas reducen parcialmente la fracción de eyección, pudiendo en las etapas terminales del embarazo reducir el gasto cardíaco. Hay claramente un síndrome, una compresión de la vena cava inferior con sus repercusiones hemodinámicas. En cuanto a la semiología, ruidos cardíacos, hay un aumento en la intensidad del primer ruido, fundamentalmente por aumento de flujo,
Puede escucharse eventualmente un tercer ruido inmediatamente después de la apertura de las válvulas auriculoventriculares en la fase de llenado rápido, que es también fisiológico y relativo a la hiperdinamia. Puede haber soplos funcionales, muy frecuentemente el 90% de las mujeres gestantes empiezan a tener soplos por hiperdinamia. Son soplos sistólicos, eyectivos, en borde external izquierdo o foco pulmonar por aumento del flujo a través de las válvulas pulmonares y aórticas. No son grandes, no son importantes. La intensidad del soplo es de 1 en 2 en 4, ¿sí? Sin irradiación, sin trill, sin alteraciones electrocardiográficas o ecográficas significativas. Pero, cuando aparecen soplos diastólicos, eso ya es preocupante, ¿sí? Siempre son patológicos en el embarazo, nunca los soplos diastólicos son fisiológicos, y en estos casos debe investigarse con ecocardiografía para descartar valvulopatías como la insuficiencia aórtica o la estenosis mitral. Puede haber soplos continuos extracardíacos, puede ocultarse soplo venoso mamario en el segundo a tercer trimestre, se localiza en la región infraclavicular derecha o izquierda, más en la derecha que en la izquierda. El soplo es continuo, suave, cambia con la posición y definitivamente es benigno. Puede haber también frote pericárdico, que en raros casos puede asociarse o no a pericarditis, pero no es normalmente el frote pericárdico un tema fisiológico. En cuanto al electrocardiograma de la mujer embarazada, el cambio de eje con horizontalización del mismo puede generar una aparición de una onda Q rápida que puede atenuarse con la inspiración profunda, puede haber taquicardia sinusal, ¿sí? Y puede haber una reducción del intervalo PR básicamente vinculado a la taquicardia. También puede haber T negativas en B5 o B6 que pueden hablar de la sobrecarga de volumen que ese corazón está sufriendo. Desde el punto de vista circulatorio, aparece una novedad circulatoria que es la fístula arteriovenosa útero-placentaria. Esta fístula arteriovenosa útero-placentaria tiene consecuencias hemodinámicas sistémicas, con reducción de la resistencia vascular sistémica. El lecho placentario es principalmente un reservorio de sangre que resta volemia y reduce entonces la resistencia. Un incremento del gasto cardíaco justamente por este shunt, por esta fístula, con aumento de volumen sistólico, aumento compensatorio de la frecuencia cardíaca, y hay una redistribución de flujo, un mayor porcentaje de gasto cardíaco que se dirige al útero, llegando a ser el útero demandante de casi un cuarto del volumen minuto cardíaco total. En cuanto a la presión arterial, tiende a descender en el segundo trimestre y a estabilizarse luego. Obviamente que todo esto es una condición normal en el embarazo, son situaciones que podemos observar y que no deben alarmarnos porque definitivamente son fisiológicas. En cuanto a los criterios específicos de alto riesgo cardiovascular en el embarazo, un embarazo se considera de alto riesgo cardiológico si presenta una o más de las siguientes condiciones. Unas o más de las siguientes condiciones. A. Alto riesgo si tengo cardiopatía estructural. Casos de estenosis mitral moderada severa, estenosis aórtica moderada severa, insuficiencia valvular severa con repercusión hemodinámica, cardiopatías congénitas complejas, corregidas parcial o no corregidas, aneurisma o dilatación significativa de la aorta de más de 45 milímetros en Marfan o 50 milímetros en presencia de una válvula bicúspide, como problemas vinculados a la estructura cardíaca que marcan el alto riesgo del embarazo. Obviamente que también alto riesgo puede estar vinculado a la función ventricular y a las arritmias.
Claramente es de alto riesgo si hay una disfunción ventricular izquierda con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo de menos 40% y muy alto riesgo si es menos del 30%. Es preocupante la historia de arritmia ventricular sostenida o fibrilación auricular con una respuesta ventricular no controlada. Si la paciente presenta miocardiopatía dilatada hipertrófica obstructiva o periparto previa, es decir, si ha tenido una miocardiopatía periparto anterior. El tercer punto de embarazo de alto riesgo es la enfermedad pulmonar, la hipertensión pulmonar y la enfermedad vascular. La hipertensión pulmonar de cualquier causa, en particular con un aumento de la presión sistólica de más de 55 milímetros de mercurio o de la presión arterial pulmonar media de más de 20 milímetros de mercurio, es preocupante. Ni hablar de un síndrome de Eisenmenger, de enfermedad vascular de colágeno con compromiso aórtico. Todo esto habla de una hipertensión y enfermedad vascular como componentes de alto riesgo de embarazo. También puede haber situaciones adquiridas que puedan indicar a un embarazo como de alto riesgo, una endocarditis activa, un tromboembolismo de pulmón reciente previo a los 6 meses del embarazo, requerimiento de anticoagulación con antagonistas de la vitamina K por válvula mecánica, especialmente en el primer trimestre. Entonces, criterios de alto riesgo vascular en el embarazo: cardiopatía estructural, función ventricular y arritmias, hipertensión pulmonar y enfermedad vascular y situaciones adquiridas. Definitivamente, el embarazo, ¿sí?, es una condición metabólica que induce hipertrofia ventricular izquierda, caracterizada por un aumento de la oxidación de los ácidos grasos con el objetivo de conseguir energía o el objetivo de sintetizar glucosa, es decir, con gluconeogénesis, y una reducción en la oxidación de la glucosa, es decir, una reducción parcial de la glucólisis aerobia con desvío leve hacia la glucólisis anaerobia. Definitivamente el embarazo tiene cambios hormonales muy importantes: la elevación de la gonadotrofina coriónica, de los estrógenos, de la progesterona y de la prolactina, generan cambios cardiovasculares importantes. La gonadotrofina coriónica aumenta, igual que los estrógenos y la progesterona, la prolactina se incrementa y todo esto se acompaña por este estrés oxidativo que acabamos de ver, de una mayor resistencia a la insulina. Es decir, hay hiperinsulinemia que también contribuye a la hipertrofia ventricular izquierda y hay intolerancia a la sobrecarga de glucosa. En cuanto a la regulación e incremento de la prolactina en el embarazo, de esto vamos a retomarlo cuando veamos la hipótesis de miocardiopatía periparto. La prolactina es secretada por las células lactotropas de la hipófisis anterior, las células acidófilas hipofisiarias. Su liberación básicamente es inducida por la serotonina e inhibida por la dopamina hipotalámica. Durante la gestación, los estrógenos placentarios estimulan la hiperplasia e hipertrofia de las células lactotropas acidófilas de la hipófisis, con un aumento progresivo de la secreción de prolactina de hasta 10 a 20 veces por encima de los niveles basales. Esto ocurre durante aproximadamente todo el embarazo, especialmente segundo y tercer tercio. Los niveles comienzan a aumentar en el primer trimestre, pero alcanzan pico al final del embarazo y se mantienen altos mientras dure la lactancia. Entonces, básicamente hay cambios en el metabolismo, con incremento de la resistencia a la insulina, con estados proinflamatorios importantes y con tendencia a la dislipemia. Hay estrés oxidativo miocárdico durante el embarazo y puerperio que activa una enzima denominada catepsina D. La catepsina D rompe la prolactina de 23 Dalton en un fragmento de 16 Dalton. Este fragmento roto por la catepsina D de la prolactina tiene propiedades antiangiogénicas, es decir, reducen el lecho vascular, favorecen la apoptosis de las células endoteliales, es decir, la muerte celular programada de estas células,
induce la disfunción microvascular y la reducción de la perfusión coronaria, estimula los fenómenos proinflamatorios y proapoptóticos en el miocardio, y el resultado es una disfunción ventricular izquierda que se manifiesta como insuficiencia cardíaca en el período periparto. Esto lo vamos a retomar más tarde. En cuanto a cambios generales durante el embarazo, hay un aumento de la presión arterial de oxígeno, hay una reducción de la presión de CO2 por hiperventilación, el pH arterial no cambia, el bicarbonato se reduce parcialmente y el exceso de base aumenta parcialmente. En cuanto a las alteraciones hematológicas, ¿sí?, la hemoglobinemia promedio de una mujer embarazada sana es de 12,5 gramos por decilitro, ¿sí? Pero hay, definitivamente, a partir de la semana 34, una anemia fisiológica por embarazo que dijimos tiene que ver fundamentalmente con la hemodilución, porque el pool eritrocitario total ha aumentado. También confluyen hacia la formación o hasta la aparición de una anemia el déficit de hierro, y esto se hace siempre, profilaxis de 60 miligramos día de hierro elemental en el segundo y en el tercer trimestre, ¿sí? Se logra con preparados farmacológicos de gluconato ferroso, sulfato ferroso o fumarato ferroso. Esto obviamente puede generar constipación, cambio del color de la deposición, intolerancia gastrointestinal, náuseas, diarrea y malestar abdominal, que no deben preocupar y que deben ser achacados a la reposición del hierro, ¿sí? En cuanto a la presión arterial durante el embarazo, la presión sistólica disminuye 10 milímetros de mercurio, la diastólica disminuye 20 milímetros de mercurio. Esto es resultado de la disminución de las resistencias vasculares sistémicas, del efecto de los estrógenos, la progesterona y las prostaglandinas que vasodilatan a la paciente. La contracción uterina aumenta la presión diastólica durante la contracción hasta 25 milímetros de mercurio y la sistólica hasta 35 milímetros de mercurio. En síntesis, ¿qué le pasa a la mujer durante el embarazo? Durante el embarazo tengo un aumento progresivo del volumen minuto cardíaco, un aumento del volumen sistólico hasta la semana 16, después se estabiliza, y un aumento de la frecuencia cardíaca constante hasta el embarazo. A su vez, las resistencias vasculares sistémicas bajan significativamente hasta el tercer trimestre, manteniéndose relativamente estables el resto del embarazo. Otro cambio importante se da por estos cambios hormonales que acabamos de ver en los cambios vasculares, ¿sí? El embarazo fundamentalmente cursa con una fragmentación del retículo fibrilar de la pared vascular. Esta pared vascular, aparte de sufrir la fragmentación, esto es por efecto prolactínico y por efecto estrogénico, disminuye su concentración en ácidos y mucopolisacáridos, aumentando el estrés parietal de todo el sistema circulatorio. Los estrógenos reemplazan estos mucopolisacáridos por colágeno que se deposita en los vasos, y la progesterona en particular induce una aceleración del depósito de proteínas no colagenarias, y todo este fenómeno vascular termina en un aumento del riesgo de disección durante el embarazo en pacientes sanas y mucho más en pacientes con patología estructural de los grandes vasos. En cuanto a cambios hematológicos, hablamos de hemodilución, y lo que hay que tener presente es que el proceso del embarazo es un proceso claramente inflamatorio, con un aumento del 50% en los factores de coagulación, con inhibición de la fibrinolisis e inhibición de los agentes anticoagulantes naturales, con lo cual toda situación de gravidez es una situación claramente protrombótica. Hay que decir también que en cuanto a los cambios metabólicos,
fundamentalmente la paciente, por el aumento del volumen minuto cardíaco y la vasodilatación de la arteriola aferente de la cápsula de Bowman, tiene un incremento del filtrado glomerular, ¿sí? Un incremento importante de la producción de insulina. La insulina se incrementa porque aumenta la resistencia a la misma. La paciente tiende a la hiperglucemia y esa hiperglucemia generada por la resistencia incremental a la insulina va a generar la producción de más insulina. Este aumento del filtrado glomerular en la embarazada modifica drásticamente la vida media de las drogas que son liberadas y eliminadas más rápidamente, tanto por la función hepática como por la función renal, con lo cual las dosis de las drogas durante el embarazo deben ser continuamente chequeadas en función del estado clínico del paciente de manera seriada. La paciente embarazada presenta la tríada de Virchow, donde hay circulación detenida, sobre todo en miembros inferiores, donde hay un estado procoagulante por el aumento de los factores de coagulación y donde hay un factor de inflamación de todo el endotelio por los cambios que acabamos de decir. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Bien. Nada. Vamos a ver qué pasa ahora, cuáles son los cambios esperables durante el parto, ¿sí? Y durante el parto todo cambia bruscamente, ¿sí? El aumento del volumen plasmático se reduce bruscamente, el aumento de la volemia se reduce bruscamente y la masa eritrocitaria también. Los cambios hemodinámicos en el trabajo de parto, fundamentalmente existe un aumento del consumo importante de oxígeno con un aumento del gasto cardíaco, del volumen ventricular, de la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica y diastólica. Esto ocurre bruscamente, esto ocurre puntualmente. Posterior al parto aumenta el retorno venoso porque claramente la obstrucción del útero grávido ya no existe, lo cual resulta en una elevación de la presión de llenado ventricular. Aumenta drástica y puntualmente la precarga, aumenta el volumen minuto, que puede generar problemas clínicos. La adaptación hemodinámica del embarazo persiste, estos cambios de embarazo persisten en el puerperio y gradualmente se normalizan de entre la 12ª y 24ª semana postparto. 500 mililitros durante los cambios, en los cambios hemodinámicos durante el parto, si cada contracción uterina, ¿sí?, aumenta el gasto cardíaco de manera súbita un 50% y aumenta puntualmente la presión arterial. En el parto se pierden 400 mililitros de sangre en un parto vaginal y 800 mililitros en un parto por cesárea. Después del parto, el retorno venoso aumenta, no hay más compresión, como decía, de la vena cava inferior y esto fundamentalmente persiste en un aumento por lo menos durante 3 días. Digamos que el parto se caracteriza por una reducción del gasto cardíaco, por un aumento importante de la precarga, por una reducción de la presión arterial sistólica y diastólica. Luego del parto, básicamente la paciente es expuesta a una anemia aguda por sangrado que puede afectar la perfusión tisular. Claramente el proceso del parto es traumático y toda situación traumática es proinflamatoria y toda situación proinflamatoria es protrombótica, con lo cual después del parto la paciente enfrenta un cuadro de trombogenicidad, un estado hipercoagulable que persiste por parto, aumentando el riesgo de trombosis y embolia de pulmón. Los efectos de la analgesia y la anestesia que eventualmente se hace de manera epidural pueden reducir las resistencias vasculares sistémicas y pulmonares
y esto afecta la presión arterial de manera transitoria. La definición de puerperio es el periodo que comprende desde el final del parto hasta la aparición de la primera menstruación durante 6 a 8 semanas. Y hablamos de un puerperio inmediato, las primeras 24 horas, un puerperio clínico desde el final del puerperio inmediato hasta la alta hospitalaria, y un puerperio tardío desde el final del puerperio clínico hasta las primeras semanas de menstruación. Básicamente, la temperatura no debe sobrepasar los 38 grados en ausencia de infección. Hay una tendencia a la bradicardia, hay anemia por dilución. A los 5 kilogramos perdidos durante el parto se suman de 2 a 3 kilogramos en el puerperio, y hay fundamentalmente cambios hemodinámicos y metabólicos de importancia. En cuanto a los cambios hemodinámicos por parto inmediato, aumento adicional del gasto cardíaco hasta un 60%, aumento del volumen sistólico, y en el posparto tardío, después de las 24 horas, disminución del gasto cardíaco, disminución del volumen sistólico y reducción de la volemia. Si nosotros vemos en el momento del parto, entonces, se tiene un incremento muy importante del gasto cardíaco con reducción posterior, reducción del volumen sistólico y reducción de la frecuencia cardíaca. Definitivamente hay un incremento importante, vuelve más sangre al corazón, ¿sí? Con una importante reducción de las resistencias vasculares sistémicas que incrementan al gasto cardíaco. En cuanto a la presión arterial, que aumenta, también induce un incremento por la ley de escalera del calcio del gasto cardíaco y una disminución de la frecuencia cardíaca. Los cambios retornan a niveles basales entre las 12 y 24 semanas posparto. La capacidad funcional residual desde el punto de vista respiratorio fundamentalmente se normaliza. Hay entre el 20 y un 40% de aumento del volumen corriente respiratorio, y hay una alcalosis respiratoria ligera con disminución de la PCO2. Bien, dejados en claro los cambios esperables durante el embarazo, durante el parto y durante el posparto, vamos a analizar cómo enfrentar las cardiopatías en el embarazo, teniendo en cuenta estos drásticos cambios que la mujer embarazada puede sufrir. Digamos que en Argentina la mortalidad materna ha mostrado una tendencia a la baja en los últimos años. Según los datos oficiales, en 2025 se registraron 170 muertes maternas, lo que representa una disminución significativa en comparación con las 393 muertes reportadas en 2021. En términos de mortalidad materna, Argentina presenta una tasa relativamente baja en comparación a otros países de América Latina. Según datos de 2023, la tasa de mortalidad materna en Argentina es de 33 muertes cada 100.000 nacidos vivos. Este valor es inferior al promedio regional de América Latina y el Caribe, que se sitúa en 77 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. Las causas de las muertes son en un 20% obstétricas, otro 20% aborto, hipertensión 16%, placentarias 4,1%, hemorragia 7,1%, sepsis 13%. ¿Qué son las cardiopatías que nos deben preocupar en el embarazo? Las congénitas, las valvulopatías reumáticas, las cardiopatías de embarazo, las miocarditis, las arritmias, la endocarditis bacteriana y la trombosis coronaria. En cuanto a factores de riesgo para complicaciones maternas durante la gestación, la clase funcional avanzada antes del embarazo, mayor de clase funcional 3, es preocupante. La disfunción ventricular izquierda por debajo de 40 es preocupante. Las lesiones obstructivas izquierdas, área valvular mitral menor a 2 centímetros cuadrados, área valvular aórtica menor a 1,5 centímetros cuadrados, y gradiente estimado mediante Doppler de más de 30 milímetros de mercurio, marcan alto riesgo
de embarazo. ¿Podemos apagar, por favor, los micrófonos? Gracias. Historia previa de arritmias con repercusión clínica o de ictus o insuficiencia cardíaca también marcan alto riesgo de embarazo. Claramente hay condiciones en las cuales debemos contraindicar. Por favor, ¿podemos apagar los micrófonos? Claramente hay situaciones en las cuales nosotros debemos contraindicar el embarazo. Y no se puede embarazar o no debería embarazarse una paciente con hipertensión pulmonar, no debería embarazarse una paciente con Eisenmenger, con cardiopatías con clase funcional 3 o más, con lesiones obstructivas severas como estenosis aórtica severa, estenosis mitral severa, estenosis pulmonar, cuarta short de aorta o cardiopatía obstructiva hipertrófica. No debería embarazarse una paciente con síndrome de Marfan o con cardiopatías congénitas cianóticas. En estas pacientes, la contraindicación del embarazo es una obligación para el cardiólogo. En cuanto a la medicación que debemos seguir en una paciente cardiópata o no cardiópata durante el embarazo, ¿sí? Farmacología durante el embarazo. La mayoría de los fármacos del área cardiovascular cruzan placenta y por lo tanto exponen al feto sus efectos farmacológicos. Algunos fármacos llegan a la leche materna y pueden afectar al neonato. Durante el embarazo, las propiedades farmacocinéticas se modifican porque dijimos que hay un aumento del filtrado glomerular con un aumento de la excreción y hay también aceleración del metabolismo hepático, con lo cual las drogas dadas durante el embarazo requieren ajustes. Por todo esto, se debe sopesar los beneficios y riesgos maternos y fetales de administrar algunos fármacos durante el embarazo, sobre todo entre los fármacos cardiovasculares más utilizados. Entonces, veamos qué fármacos debemos evitar durante el embarazo. ¿Qué fármacos son peligrosos para el feto? ¿Sí? Y aquí tenemos fármacos no seguros. Los inhibidores de la enzima convertidora fundamentalmente afectan el desarrollo renal fetal, ¿sí? Especialmente durante el primer trimestre y segundo trimestre, el segundo y el tercer trimestre de gestación. Deberían evitarse durante todo el embarazo. En cuanto a los ARA2, a los bloqueantes de la angiotensina 2, tienen un efecto similar a la ESCA y deberían evitarse. La amiodarona puede inducir hipotiroidismo neonatal, también se ha asociado a prematuridad y posibles problemas de neurodesarrollo. Debe ser considerado solo un antiarrítmico de segunda o de tercera línea. Si se utiliza, se debe controlar cuidadosamente y regularmente las cifras de hormona tiroidea neonatal. En cuanto a la espironolactona, se ha relacionado con riesgo de anomalías genitales. Recordemos que la espironolactona tiene un efecto antitestosterona, por lo que se debe evitar su uso durante la gestación. Si se requieren diuréticos ahorradores de potasio, la milorida es preferible a la espironolactona. En cuanto al acenocumarol, es fuertemente teratogénico, sobre todo en el primer trimestre del embarazo. Debe evitarse, ¿sí? Pero también moléculas como la warfarina Doc, están vinculadas. Sí, escucho. yo ahí tengo una chica de 25 con una prótesis aórtica y lo he estado viendo el tema porque se embarazó esta changuita. Sí. Y bueno, y lo que lo último era que si eran dosis bajas de warfarina o de acenocumarol, se podían usar hasta menos de 5 o de 2. Mirá, las recomendaciones Después que yo... había que volver, y después, bueno, se podía volver en el segundo o el tercer trimestre si uno elegía ir a las heparina. Digamos, acá hay que tener en cuenta dos condiciones diferentes. Es decir, el efecto protrombótico de una válvula aórtica es infinitamente inferior al efecto protrombótico de una válvula protésica mitral. Sí, Entonces, en la válvula aórtica uno tiene un margen de maniobra completamente diferente al margen de maniobra de la válvula mitral. Definitivamente los tiempos del ring de 2, 2,5, ¿sí?
son razonables. Ahora, un ring de 2 en una estenosis, en una prótesis mecánica mitral es insuficiente. En esos casos en particular, lo que se recomienda es pasar a heparina a la paciente durante los primeros 3 meses de embarazo, pasarla Y a Alejandro, cianocomarol o warfarina del 3 al 6 y volver a heparina del 3 en adelante cerca del parto por los riesgos de sangrado. y el estándar. Esa es un poco la dinámica que hoy se tiene en cuenta en estos casos en particular. Doc, Bien. ¿Qué droga eh, sí? Sí, escucho. sí, y si además lo tiene con antivitamina K, y no le puede dar dosis terapéutica, pues si le vas a dar 0,5, ¿cómo aseguras que tenga un ring? O sea, No, es óptimo, no, imposible. no Y tiene sentido, si claro. tenés que corregir de urgencia, tenés que corregir con crioprecipitados y plasma, que también es un riesgo para la válvula. ¿Sí? Recuerden que en el embarazo hay un estatus procoagulante, ¿sí? Que la paciente va a formar coágulos más fácilmente que antes de embarazarse. ¿Sí? Es complicado. ¿Qué fármacos sí podemos dar en el embarazo? Fármacos relativamente seguros, sin efecto teratogénico. Aspirina, no hay problema. Diuréticos pueden utilizarse durante el embarazo si es necesario, ¿sí? Bloqueantes beta se han utilizado de forma extensa con seguridad. Digoxina, su uso es seguro. Adenosina, sobre todo para la contención de taquicardias paroxísticas supraventriculares, no hay problema. Lidocaína y flecainide, sobre todo si se trata de flecainide en pacientes sin cardiopatía estructural, no hay problema. ¿Sí? Bien, veamos qué hacemos con la insuficiencia cardíaca en el embarazo. El deterioro de la clase funcional por sí solo no es indicativo de hospitalización dada su subjetividad. El aumento del pulso venoso yugular y la presencia de edema periférico podrían llevar a un diagnóstico erróneo, dado que todas las pacientes tienen ingurgitación yugular, todas las pacientes tienen edema periférico. Hay que tener cuidado con esto. Si el diagnóstico de insuficiencia cardíaca se confirma, se recomienda reposo en cama, dieta pobre en sal, alternar fármacos, empezar los fármacos fundamentalmente beta bloqueantes digital si está en FA y diuréticos orales. Los inhibidores de la enzima convertidora y de la angiotensina y los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2 están contraindicados durante el embarazo, pero se suele utilizar hidralazina y nitratos. ¿Sí? Los inhibidores de la neprilicina, como el sarcubitrilo, todavía están fuera del alcance de mujeres embarazadas. Los casos de insuficiencia cardíaca severa requieren hospitalización y uso de diuréticos intravenosos, además de vasodilatadores que reduzcan las poscargas. En los casos de gravedad extrema, el uso temporal de balón intraórtico, de contrapulsaciones de asistencia ventricular pueden ser indicados. Bien, posición semisentado, administración de oxígeno, control de electrocardiograma, diuréticos de asa sin problemas como la furosemida, asistencia respiratoria mecánica y eventualmente adaptación con morfina a la misma, el uso de digital, el uso de quinidina, cardioversión eléctrica es absolutamente posible. Y en cuanto a las taquiarritmias, adenosina o otros bloqueantes cálcicos no dihidropiridínicos pueden ser utilizados. Bien, este es un muy buen artículo, ¿sí?, del American Journal of Cardiology que sintetiza las condiciones generales del embarazo y las formas de parto que debemos elegir en nuestras pacientes cardiópatas. Entonces, si yo trato una paciente embarazada con miocardiopatía dilatada, ¿sí?, debo tratar de evitar que se embarace si tiene una fracción de eyección menor al 40% o si tiene antecedentes de miocardiopatía periparto en embarazos anteriores, ¿sí? Obviamente debe ser seguida muy de cerca el embarazo, pueden utilizarse betabloqueantes, diuréticos y vasodilatadores y siempre se prefiere el parto vaginal al parto con cesárea. Por supuesto, puede anticiparse el parto si nosotros estamos en un proceso de deterioro
hemodinámico progresivo y rápido. En cuanto a las arritmias durante el embarazo, se puede tratar con la taquicardia paroxística supraventricular mediante maniobras vagales o adenosina intravenosa de manera bastante segura. Los beta bloqueantes son los fármacos de primera elección como profilaxis de las arritmias supraventriculares o ventriculares del embarazo. Las arritmias ventriculares malignas son mucho menos frecuentes y deben tratarse mediante cardioversión eléctrica, que no está contraindicada en el embarazo y de hecho es de elección en todas las taquicardias sostenidas que causen deterioro hemodinámico y comprometan a la gestante y por lo tanto al feto. Se debe controlar la frecuencia cardíaca fetal y se debe proteger especialmente la vía aérea materna antes de cardioversión. La amiodarona debe usarse solo como fármaco de segunda o tercera línea en el caso de resistencia a otros antiarrítmicos. Aún así, recordemos que el mejor antiarrítmico es el que no se necesita y lo primero que tenemos que hacer siempre es corregir la patología de base. Bien, ¿dudas, preguntas hasta acá? Bien, recordemos que los soplos sistólicos son frecuentes en el embarazo y los soplos diastólicos siempre son preocupantes. ¿Qué hacemos con las valvulopatías y el embarazo? La mujer embarazada tolera bien las valvulopatías regurgitantes, las insuficiencias, porque tienen una reducción importante de las resistencias vasculares sistémicas y por lo tanto las regurgitaciones se reducen. Peor tolerancia de las estenóticas, tanto mitral como aórtica, ya que la sobrecarga de volumen y el aumento del gasto cardíaco empeoran el gradiente y magnifican cualquier tipo de valvulopatía estenótica. El parto implica un cambio brusco para estas válvulas enfermas, con un aumento brusco del retorno venoso, un incremento muy importante de gasto cardíaco y un riesgo de descompensación en patologías, sobre todo estenóticas mitrales y aórticas severas. En cuanto a las estenosis aórticas, generalmente congénita o reumática, porque son mujeres jóvenes, el riesgo es muy alto, especialmente si el área es menor a 1,5 centímetros cuadrados. El problema es la sobrecarga de volumen que puede provocar insuficiencia cardíaca y síncope. Los pacientes deben ser seguidos de manera muy cercana, considerar eventualmente si la estenosis aórtica es muy marcada o la estenosis mitral es muy marcada, valvuloplastia percutánea si los síntomas no son manejables farmacológicamente y hacerlos dentro del segundo trimestre del embarazo si se puede. En cuanto a la mitral, son pacientes jóvenes, habitualmente la estenosis mitral es de etiología reumática, especialmente en Latinoamérica es frecuente, riesgo moderado a alto si el área es menor a 2 centímetros cuadrados. El problema es la sobrecarga de volumen y pueden desencadenar edema agudo de pulmón y fibrilación auricular, particularmente durante el parto. El control de ritmo es muy importante. La anticoagulación, si está en FA, dado que las pacientes embarazadas están en un estatus procoagulante, y diuréticos con precaución pueden ser necesarios. En cuanto a las insuficiencias mitral o aórtica, decíamos que generalmente son bien toleradas y la función ventricular es normal. La reducción de la poscarga durante el embarazo puede mejorar los síntomas, inclusive de estas valvulopatías, y existe un riesgo mayor de regurgitación grave si la regurgitación es grave o si hay disfunción ventricular. En cuanto a las valvulopatías, ¿sí?, debemos no sugerir evitar el embarazo de pacientes que tienen severa enfermedad aórtica o mitral
o pacientes que tengan prótesis mecánicas con una anticoagulación errática. Estas pacientes deben ser seguidas muy de cerca, tratadas farmacológicamente, ¿sí? Y recuerden la posibilidad o necesidad de instrumentar una valvuloplastia si los síntomas de esta valvulopatía se vuelven difíciles de manejar. En estas pacientes el parto vaginal es siempre preferido, ¿sí? La cesárea queda reducida a situaciones de sufrimiento fetal y materno exclusivamente si no existen parto vaginal. Hay que anticipar el parto si la paciente sufre deterioro hemodinámico, eventualmente considerando la colocación de un SWAN durante el parto. En cuanto a las enfermedades congénitas, ¿sí? Debe contraindicarse el embarazo cuando hay disfunción ventricular derecha o izquierda severamente deprimida, cuando hay disfunción de las válvulas auriculoventriculares de los dos lados, si hay una cirugía de Fontan que ha fallado y mantiene a la paciente sintomática, y en todos los casos de cariopatía congénita en la cual la paciente tenga menos de 85% de saturación arterial. Obviamente debe ser seguida muy de cerca el embarazo, siempre se prefiere el parto vaginal, excepto que haya inestabilidad maternal o fetal en la cual se va a cesárea, y siempre debe considerarse la colocación de un Swan-Ganz en el proceso del trabajo de parto. En cuanto a cariopatías cianóticas corregidas, probablemente la más frecuente es la tetralogía de Fallot. En esta cariopatía cianótica es la más frecuente. Se han considerado a las pacientes con tetralogía de Fallot corregida como un grupo de bajo riesgo de complicaciones maternas y fetales y se no ha descrito ningún caso mortal en particular. En la actualidad existe un gran número de pacientes con Fallot corregido que alcanzan edad reproductiva, con lo cual este es un problema en el cual nos podemos ver inmiscuidos. Sin embargo, se ha observado que estas pacientes pueden empeorar la función ventricular derecha durante el embarazo y hay que seguirla muy de cerca. ¿Qué pasa si debemos operar del corazón a una paciente embarazada? Aunque la mortalidad materna es similar a la de la gestación, la mortalidad fetal es bastante mayor que en las pacientes que no son sometidas a cirugía cardíaca. En esta situación, el pronóstico fetal empeora con un índice de pérdida fetal cercano al 30%. Es decir, a la madre hay que decirle que operándola del corazón tenemos un 30% de chance de pérdida del embarazo. La complejidad de la intervención y la duración del bypass afectan directamente a la viabilidad del feto, por lo cual, si la edad gestacional lo permite, debería practicarse cesárea tras heparinización y canalización. Es decir, tengo que llevar a la paciente a una etapa avanzada del embarazo, canularla, hacer la cesárea y posteriormente hacer en el mismo acto la cirugía cardíaca. En caso de que la edad gestacional no lo permita porque el feto sea muy pequeño, la viabilidad extraútero se debe monitorear el feto de manera bastante celosa, bastante puntual, ¿sí? ¿Cuándo el cardiólogo debe recomendar una cesárea? ¿Sí? Si el paciente tiene indicaciones de cesárea, síndrome de Marfan con dilatación aórtica de más de 45 milímetros, debe indicarse una cesárea. En toda paciente en tratamiento con dicumarínicos en el momento del parto, debe indicarse una cesárea porque la hemostasia es mucho más efectiva. En caso de deterioro hemodinámico materno rápido, en los que el parto vaginal no sea posible, debe indicarse una cesárea.
Algunos actores recomiendan la cesárea en mujeres con hipertensión pulmonar severa. Factores de riesgo de complicaciones fectales durante la gestación: clase funcional previa al embarazo avanzada, disfunción ventricular avanzada, lesiones obstructivas izquierdas, cianosis, anticoagulación, gestación múltiple, tabaquismo, edad maternal avanzada. Estas son factores de riesgo de complicaciones fetales durante la gestación. Un caso particular para la gestación es la presencia de hipertensión pulmonar en cualquiera de sus variantes: arterial, secundaria, disfunción ventricular izquierda, secundaria a enfermedad pulmonar o tromboembólica. Porque la mortalidad de las pacientes gestantes con hipertensión pulmonar aumenta de entre el 12 al 17% por encima de la basal marcada por su propia clase funcional. Es decir, las pacientes tienen mayor mortalidad por su hipertensión pulmonar cuando se embarazan. Debemos evitar que las pacientes con hipertensión pulmonar se embaracen. Si se embarazan, seguimiento cercano. Siempre se prefiere el parto vaginal al parto por cesáreas. El tiempo del parto depende de las condiciones del ventrículo derecho, que debe ser seguido de manera estricta. Si es posible hacer que la paciente lleve adelante un embarazo corto, es lo ideal. Bien. Endocarditis durante el embarazo. La necesidad de tratamiento quirúrgico debe ser valorada teniendo en cuenta el riesgo de pérdida fetal, como dijimos, 30%. Pero no se debe retrasar si la situación pone en riesgo la vida de la gestante. La American Heart Association y la Sociedad Europea de Cardiología no recomiendan el uso de profilaxis antibiótica durante el parto. A pesar de ello, muchos centros la realizan. Miocardiopatía hipertrófica y embarazo. El incremento de volumen sanguíneo, dijimos aumento de la volemia que comporta la gestación, en general es bien tolerado en estas condiciones, aunque el edema de pulmón posparto está descrito en algunas series publicadas. En cualquier caso, no se debe interrumpir los bloqueadores beta durante el embarazo y se debe indicar un parto vaginal, evitando la vasodilatación severa y en particular aquella generada por la anestesia. En la mayor serie referida, 127 pacientes de 271 embarazos, no se registró mortalidad con una incidencia de insuficiencia cardíaca del 2%. ¿Qué hacemos con una embarazada con patología de la aorta? Fundamentalmente, una paciente con Marfan no se debe embarazar. Una paciente con estenosis valvular bicúspide no se debe embarazar. Una paciente con síndrome de Sand-Tanner no debe embarazarse. Una paciente que presenta un rápido crecimiento de los diámetros de la aorta con riesgo de disección no debe embarazarse, ¿sí? Obviamente, durante el embarazo en estos pacientes es fundamental tratar la hipertensión, dar beta bloqueantes, hacer ecoseriado, ¿sí? Lo que se sugiere en estos pacientes en particular como mecanismo o estrategia de parto preferida es la cesárea por sobre el parto vaginal. Bien. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Qué es la miocardiopatía periparto? ¿Y cuándo nos debe preocupar? Definición. A partir del año 1971 se define a la enfermedad como aquel trastorno de causa desconocida en el cual la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo y los síntomas de falla cardíaca ocurren, ya sea en el último mes del embarazo o en los primeros 5 meses después del parto, en mujeres sin antecedentes cardiológicos de ningún tipo.
desarrollo de insuficiencia cardíaca en el último mes de embarazo o dentro de los 5 meses posteriores la definen. La ausencia de otra causa la define. La ausencia de enfermedad cardíaca demostrable antes del último mes la define. Y la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo con fracción de eyección por debajo del 45%. En algunos países la miocardiopatía pericárdica, la miocardiopatía periparto es más común. Uno de cada 1000 nacimientos en Sudáfrica, uno de cada 300 nacimientos en Haití. Esto podría deberse a diferencias relacionadas con la dieta, estilo de vida, condiciones médicas o condiciones genéticas. Es una entidad rara en los Estados Unidos, Canadá y Europa, uno por cada 2.500 o 4.000 nacimientos vivos. Esto se traduce en 1.000 o 1.300 mujeres desarrollan miocardiopatía por año en los Estados Unidos. Muchas de las pacientes, cerca del 80%, desarrollan la miocardiopatía 3 meses después del parto. Una minoría, 10%, presentan miocardiopatía en el último mes del embarazo o cuarto o quinto mes posparto. Riesgo. Mayor riesgo de periparto. Afrodescendientes. Edad materna de más de 40 años. Más de 2 embarazos previos. Embarazos múltiples, gemelares, trigemelares. Haber padecido anteriormente miocardiopatía periparto. Haber padecido infecciones virales graves durante el embarazo. Y terapia tocolítica, es decir, todas las terapias que relajan el útero para evitar su contracción. Hay que hacer diagnóstico diferencial, obviamente con todas las cardiopatías que una paciente pueda tener. Si sufre alguna de estas cardiopatías, no podemos indicar a la paciente con miocardiopatía periparto. ¿Sí? Bien. En cuanto a la causa de la miocardiopatía periparto, por el momento tenemos teorías. Teorías inflamatorias, teorías de apoptosis, teorías de enfermedad viral y teorías hormonales. En cuanto a la teoría inflamatoria, decíamos que el embarazo y el parto en sí es fundamentalmente un proceso que involucra una tormenta citoquímica. Las células fetales depositan en sitios de alta reparación y remodelación del corazón de la paciente. Hay anticuerpos contra las proteínas de actina y miosina, producto de la degradación del tropocolágeno en remodelación del útero, que podrían cruzar efecto antigénico contra la actina y la miosina del miocardio. Alteraciones inmunológicas en el embarazo, en un estado de tolerancia inmune para proteger al feto. Durante el embarazo hay una reducción de la actividad inmunológica, pero después del parto, esta reducción de la actividad inmunológica que apunta a la protección del feto después del parto se revierte bruscamente, ¿sí? Esta inmunosupresión ya no está, lo que puede desencadenar activación citoquímica, tormenta con aumento de producción de factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6 e inflamación miocárdica subclínica. En algunos pacientes puede haber autoinmunidad contra antígenos cardíacos. Segunda teoría, teoría viral. Miocarditis virales por parvovirus B19, HB6, Epstein-Barr y citomegalovirus están vinculadas en un 30% a la presencia de miocardiopatía pericárdica que secundaria a la tormenta citoquímica generan depresión miocárdica. Teoría de la apoptosis. La apoptosis es la muerte celular programada. Cardiopatía dilatada con sobreexpresión de proteína G alfa Q. Este es un tipo de miocardiopatía dilatada fundamentalmente con un perfil de carga genética. En esta se produce una transducción de señales transmembrana que producen un estado de dilatación con pérdida de funcionalidad de los miocitos. Factores angiogénicos y estrés oxidativo.
Durante el embarazo, la placenta segrega prolactina y factores antiangiogénicos solubles que pueden alterar la composición proteica miocárdica. Este estrés oxidativo hace que la prolactina, como dijimos, se fragmente y que induzca apoptosis del miocito, destruya la angiogénesis miocárdica, provocando daño directo al miocardio y constituyendo la disfunción ventricular. Predisposición genética a la miocardiopatía peripardo. Mutaciones en genes relacionados con el sarcolema, sobre todo la TTN, la titina, se encuentran en el 15 al 20% de los casos. Esta situación sugiere que hay mujeres particularmente vulnerables a esta patología. La teoría hormonal, hoy por hoy la más fuerte, ¿sí? Vemos que el efecto de la placenta y los estrógenos resultan cardioprotectores, induciendo hipertrofia y aumento de la red capilar. Los estrógenos promueven la activación de la vía de la AKT con un estado protector marcado. Los factores hormonales y metabólicos durante el embarazo inducen los cambios hemodinámicos que ya mencionamos varias veces, con aumento del estrés y el volumen, alteraciones en prolactina, oxitocina, cortisol y progesterona que pueden afectar el remodelado miocárdico y la contractilidad. La hipótesis del efecto de reparación miocárdica incluye reducción de la regeneración endotelial y del turnover mitocítico. Las manifestaciones clínicas de la miocardiopatía periparto son simplemente los criterios de Framingham para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, al cual le sumamos aumento del BNP, placa de tórax con congestión, disfunción miocárdica en el eco, y la biopsia endomiocárdica no está claro que sea realmente útil en estos pacientes. Este es un muy buen artículo del Journal of American College of Cardiology que habla de la revisión de la miocardiopatía periparto, donde la redefine y dice que el manejo óptimo de esta miocardiopatía se debe hacer con beta bloqueantes, diuréticos de asa como la furosemida. Para vasodilatadores volvemos a la prehistoria, con lo cual usamos hidralazina y nitritos, digoxina si está en FA, ¿sí? Y heparina de bajo peso. Nunca bloquear la enzima convertidora o los receptores de la angiotensina. Considerar siempre definitivamente reducir el tiempo de embarazo si es posible. ¿Cómo podemos reducir el efecto de la prolactina posparto inmediato? A través de fármacos inhibidores de la prolactina. Y en este sentido, la bromocriptina, para bloquear la prolactina en algunos protocolos europeos, está ampliamente empleada. Terapia estándar de insuficiencia cardíaca, SIN y ECA, y manejo multidisciplinario cardiólogo obstétrico. Recuperación de la función ventricular en la miocardiopatía periparto. Entre el 50 y el 70% de las pacientes recuperan su función ventricular por encima del 50% entre los 6 y 12 meses posparto. Pero hay un 50% o más de pacientes que nunca la recuperan. La recuperación completa suele asociarse con fracciones de entre 30 y 35% iniciales, es decir, el diagnóstico temprano y el manejo adecuado. En pacientes con miocardiopatía periparto, donde el impacto fue una fracción de eyección de menos de 30% en el momento de la insuficiencia cardíaca, estas pacientes tienen un rango de recuperabilidad bastante reducido respecto a las demás. La mortalidad global de la miocardiopatía periparto fluctúa entre el 5 y el 15%, aunque en países en desarrollo puede ser, en vías de desarrollo puede ser más alta. La mayoría de las muertes ocurren en los primeros 6 meses. Las causas principales son insuficiencia cardíaca, arritmia ventricular y complicaciones tromboembólicas.
¿Dudas, preguntas hasta acá? No, muy bien. Hipertensión y embarazo. Hipertensión gestacional. En general, una paciente que se pone hipertensa en el embarazo es una paciente hipertensa que gatilla su hipertensión en el momento del embarazo. Se define como hipertensión gestacional a la presión arterial superior a 140/90 después de la 22ª semana de gestación en mujeres previamente normotensas, atención, sin proteinuria ni daño de órgano blanco. Eso es hipertensión gestacional. Es importante diferenciarla de la preeclampsia, que incluye hiperfiltración glomerular con proteinuria y en particular albuminuria, ¿sí? Y que también puede influir afectación de órganos blancos como hígado, riñón y cerebro. ¿Por qué se da? Estos cambios hemodinámicos del embarazo pueden generar hipoperfusión del aparato yuxtaglomerular renal con liberación de renina, angiotensina, aldosterona, retención de agua y sodio, con aumento del volumen circulante e incremento del esfuerzo cardíaco y del gasto cardíaco. A su vez, el sistema útero-placentario con sus fístulas disminuyen la resistencia, induciendo que esa mayor volemia se incorporen a este gasto cardíaco aumentado. Estrógenos y prolactina generan vasodilatación periférica, incrementando el efecto inotrópico positivo del corazón. Esto es lo normal, pero desde el punto de vista gestacional, ¿sí?, hay condiciones de comorbilidad que inducen o aumentan la hipertensión gestacional, como la diabetes tipo 1 y 2 y la enfermedad renal preexistente, o que pueden llevar a la preeclampsia, que tiene como consecuencia sobre el embarazo la presencia de oligoapnios, es decir, de reducción del líquido amniótico, cefaleas intensas, con síntomas neurológicos, dolor en cuadrante superior derecho del tórax. Preeclampsia y eclampsia. Ya no hablamos de hipertensión de embarazo. Presentan cifras tensionales también superiores a 140/90, pero con proteinuria, ¿sí?, con más de 30 miligramos en una toma al azar, ¿sí?, o más de 3.000 miligramos en orina de 24 horas. Alteraciones sistémicas con enzimitis hepática, elevación de TGO y TGP, alteraciones de la coagulación y daños de órgano blanco cardíaco y cerebral. Se clasifica en preeclampsia con o sin datos de severidad y se clasifica en eclampsia cuando la paciente presenta convulsiones sin causa aparente neurogénica. Complicaciones, síndrome de HELLP, muerte y ACV. Sintomatologías: epigastralgia, dolor en hipocondrio derecho, vómitos, cefalea frontal, escotomas, tinnitus, hiperreflexia, fosfenos y edema. Entonces, hipertensión arterial de más de 140/90 milímetros de mercurio después de la 20ª semana de gestación. Proteinuria marcada o evidencias de daño renal, hepático, anemia muy marcada o trastornos neurológicos que pueden incluir convulsiones. Pueden aparecer en mujeres previamente normotensas, ¿sí? Signos de severidad de la preeclampsia: tensión superior sistólica a 160 y diastólica superior a 110. Proteinuria de 5 gramos, es decir, de 5.000 miligramos o más en orina de 24 horas. La proteinuria debe ocurrir la primera vez durante el embarazo y debe desaparecer después del parto. Aumento de la creatinina. Recuento de plaquetas inferior a 100.000. Enzimas hepáticas elevadas. Cefaleas persistentes u otras perturbaciones cerebrales visuales
hiperreflexia patelar, dolor epigástrico persistente. Es un síndrome multisistémico de severidad variable, específico del embarazo, caracterizado por reducción en la perfusión sistémica generalizada por vasoespasmo y activación del sistema de coagulación, que ocurre después de la 20ª semana de embarazo. Es de evolución impredecible y culpable de hasta el 15% de las muertes maternas en todo el mundo. Siempre se manifiesta después de la 20ª semana de embarazo. ¿Cómo manejamos a una paciente con preeclampsia y eclampsia? Objetivo: estabilizar la madre y proteger al feto. Medidas generales: reposo relativo, vigilancia estricta materno-fetal. Tratamiento: labetalol endovenoso oral, metildopa oral, nifedipina por vía oral. Objetivo: tensión arterial por debajo de 160 de sistólica y de 110 de diastólica. Esto en cuanto al tratamiento antihipertensivo. Prevención de las convulsiones: sulfato de magnesio si la preeclampsia es grave, es decir, si presenta ya eclampsia con convulsiones. Indicaciones de parto: preeclampsia grave, parto inmediato, independientemente de la edad gestacional. Preeclampsia moderada, seguimiento estricto hasta la madurez fetal. Alfa-metildopa, recomendación 1A. Labetalol, recomendación 1A. Nifedipina, recomendación 1A. Parto vaginal es el recomendado. Manejo conservador si la paciente tiene menos de 38 semanas de gestación. En pacientes sin comorbilidad materna y tensión arterial normalizada, la evolución del embarazo permanece sin cambios. En pacientes con comorbilidad materna, la hipertensión diastólica puede ser puede tolerarse un poco superior. Estas pacientes deben ser citadas una vez por semana para el control, ¿sí?, en los embarazos de alto riesgo, ¿sí? Y una vez cada 2 semanas las debe citar el obstétrico para hacer controles uterinos, estudios cardiotocográficos y laboratorio. Recuerdo que los inhibidores de la enzima convertidora y los antagonistas de la angiotensina 2 están contraindicados en el embarazo por su incidencia sobre las malformaciones renales fetales, la aparición de oligoamnios. No se recomienda prazosin ni atenolol en estos pacientes. Muy bien.